Por favor, acompáñenme a Génesis 9. Voy a leer varias versiones de la Biblia, principalmente voy a leer la Reina Valera, pero gracias. Pero voy a leer varias versiones de la Biblia. Y entonces todos ustedes creo que se acuerdan de la historia de Noé, se acuerdan quién es Noé, había mucha maldad en la tierra, Dios dijo, bueno, voy a mandar un diluvio para lavar todo. Y entonces le dijo a Noé que hiciera un arca o un barcote y métanse ahí todos, y todos se murieron, solo sobrevivieron ellos, descendieron las aguas y se bajaron a volver a empezar. Entonces en Génesis 9, voy a leer la Reina Valera, versículo 1, dice: bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo: fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Me voy a brincar hasta el 9. He aquí que yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestros descendientes después de vosotros. Y luego el 12. Y dijo Dios: esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros y todo ser viviente que está con vosotros por los siglos perpetuos. Mi arco, en el 13, mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Y me voy a brincar hasta el 19. Dice: estos tres son los hijos de Noé y de ellos fue llena toda la tierra. Entonces vemos aquí que cuando recién se bajan del arca, Dios bendice a Noé y a su familia. A través de la familia de Noé, Dios le iba a dar a la humanidad una nueva oportunidad. Eso es lo bueno de Dios, que aunque demos la peor regada, nos da una nueva oportunidad. Eso me encanta del Señor. Y entonces, de la descendencia de Noé surge algo que se llama la tabla de las naciones. Esto quiere decir que de los 3 hijos de Noé se pobló toda la tierra. Eso quiere decir que de los hijos de Noé estamos todos nosotros, de alguno de ellos. Y entonces, pues ya empezaron a hacer su vida, y entonces un día Noé dijo, bueno, voy a plantar un viñedo, y ya que estaba el viñedo dijo, bueno, pues vamos a hacer vino, y pues ya estaba el vino ahí, y se fue de copas, y entonces se puso, pero hasta las chanclas dicen por ahí, y entonces andaba medio desnudo, andaba haciendo figuras, y uno de sus hijos se burló de él. Y entonces cuando este hijo se burla, los otros 2 dicen, no, nosotros sí vamos a hacer lo correcto, que quepa en nosotros la prudencia, por favor. Y entonces se fueron así de espaldas y con una sábana, y entonces así sin ver la desnudez de su padre, aventaron la sábana y lo taparon. Y el otro estaba ahí, yo creo, me lo imagino así como tirado de la risa burlándose de su papá. Entonces, cuando Noé agarró una poca de conciencia y se enteró de lo que había sucedido, yo espero que le haya dado un poquito cargo de conciencia y vergüenza de lo que hizo, pero hizo algo que habló con sus hijos, que era algo como muy común en aquella época. Los papás daban unas palabras a sus hijos y esas palabras que les daban quedaban para siempre, no se podían borrar. Entonces nos vamos a ir hasta el verso 25, donde dice, maldito sea Canaán, siervo de siervos sea sus hermanos. El 26, y dijo más, bendito por Jehová mi Dios sea Sem y sea Canaán su siervo. Y el 27, engrandezca Dios a Jafet y habita en las tiendas de Sem y sea Canaán su siervo. Los 3 hijos de Noé eran, ¿quiénes eran? Eran Sem, Cam y Jafet. Esos eran los 3 hijos. Pero fíjense bien, en el verso 25, ¿por qué no dice maldito Cam? ¿Ya se dieron cuenta de eso? No dice maldito Cam, que fue el que se burló y el que lo miró y el que fue y le dijo y le fue con el chisme a los hermanos, oigan, ¿qué creen? Mi papá está así asado. No dice Cam, dice Canaán. Maldito sea Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos. ¿Por qué Noé maldijo a Canaán en vez de a Cam? Hay varias razones para ello. Número 1, Dios ya había bendecido a Cam.
¿Se acuerdan? Lo leímos hace ratito en el 9:1. Cuando todos se bajaron del arca, Dios los bendijo a todos. Entonces Noé ya no podía maldecir lo que Dios ya había dado su bendición, ¿sí? Entonces solamente de todos los hijos que tiene Cam, solamente a uno es el que maldice. Y entonces, fíjense bien, va a bendecir a uno de los hijos de Cam, que es Canaán. Canaán quiere decir humillado, o tierras llanas o tierras bajas. Entonces, a ellos pues les va a tocar pues ser siervos, ser esclavos, estar subyugados en su parte de la herencia. Y entonces ahorita vamos a ver todo lo que sucede con los hijos de Cam. Y luego en el verso 26 dice, dijo más, bendito por Jehová mi Dios sea Sem y sea Canaán su siervo. Qué bendición tan sencilla, ¿no? No declaró, no estableció, ni rompió, ni sembró, ni macheteó, ni clamó a los cuatro vientos, ni se hincó, ni se rasgó las vestiduras, ni aventó aceite, ni estrellitas, ni pétalos, ni nada. Bendito por Jehová mi Dios sea Sem. Y además, Canaán va a ser tu siervo. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros no tenemos que, cuando bendecimos a una persona o cuando bendecimos el nombre de Dios, tenemos que ser sencillos, tenemos que ser transparentes, no tenemos que ser súper elaborados. Lo podemos hacer, si así nos gusta, si así nos hizo Dios, muy elaborados, lo podemos hacer. Pero no quiere decir, bendeciste y no dijiste esto ni esto, híjola, no se va a cumplir la bendición. Eso, queridos amigos míos, es religión. Podemos simple y sencillamente decirle a la persona, te bendigo en el nombre de Jesús. Y ya. Si quieres decir más cosas, pues qué bueno, dilas. Pero no tienes que echarte una letanía para que funcione o para que sea más efectiva. No necesariamente. Fíjense bien, Sem, que no lo especifica la Biblia, pero como siempre que se habla de los hijos de Noé, a Sem lo dicen primero, se asume que Sem es el hijo mayor. Entonces, Sem quiere decir nombre o renombre. Entonces, podemos saber aquí la importancia de lo que es el buen nombre para una persona. Y como Sem quiere decir nombre, o Shem, como lo quieran pronunciar, algunas traducciones van a ver en la Biblia que en vez de decir bendito por Jehová mi Dios sea Sem, van a decir bendito sea el nombre del Señor, ¿sí? Porque Shem quiere decir nombre. Okay. Muy bien. Y luego dice el 27, engrandezca Dios a Jafet y habite en las tiendas de Sem y también sea Canaán su siervo. Entonces Jafet, ¿qué quiere decir Jafet? Bien importante lo que quiere decir Jafet. Quiere decir abierto, expandido, grande, expansión, amplio, ancho. Eso quiere decir. Y entonces, como dice que va a habitar en las tiendas de Sem, esto quiere decir que va a compartir un poco de la bendición que le va a tocar a Sem, ¿sí? Van a ser como equipo, vamos a decir. Y entonces vamos a leer ahí en Génesis 10 un poquito acerca de qué va a suceder con esos hijos y con esas descendencias. En Génesis 10:1 dice, estas son las generaciones de los hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet, a quienes nacieron hijos después del diluvio. Entonces a partir de ahí van a ser 3 líneas de linajes de la descendencia, por eso están sentados ustedes en 3 equipos. Y entonces cada uno de ellos juega un rol importante en la historia de la humanidad, de la iglesia, incluso de la tierra. Y bueno, son muchísimos hijos, no los vamos a ver todos porque aquí sería cuento de nunca acabar. Entonces vamos a ver nada más algunos de ellos, los más importantes para esta mañana.
Y dice en el versículo 2, los hijos de Jafet, Gomer, Magog, Madai, Javán, Tubal, Mesec y Tiras. Los hijos de Gomer, Askenaz, Rifat, Togarma. Los hijos de Javán, Elisa, Tarsis, Kitin y Dodanim. De estos se poblaron las costas, cada cual según su lengua, conforme a sus familias en las naciones. Estos son los hijos de Jafet. ¿Quiénes son los hijos de Jafet? Los hijos de Jafet son todas las personas que se fueron hacia el norte y entonces poblaron Europa y poblaron la parte norte de Asia, ¿sí? Toda esa parte de Europa y el norte de Asia lo poblaron los hijos de Jafet. Y entonces la grandeza con la que Dios bendijo a Jafet en el momento en que habló con ellos, pues se hizo realidad, porque las mayores personalidades de la historia nacen en esa parte. Si tú me preguntas de dónde fue Leonardo da Vinci, de dónde es Shakespeare, de dónde es Mozart, de dónde, el que me digan así como Luis Pasteur, científicos, son de esa parte. Porque a ellos les tocó desarrollo intelectual, artístico, científico, filosófico, militar, creatividad y una autoridad. ¿Por qué digo que autoridad militar? Porque, ¿qué quiere decir Jafet? Expandirse. Y si nos acordamos un poquito de los libros de historia, los ingleses, que también son parte de ahí, anduvieron por todo el mundo y tuvieron colonias en donde me digan, en Sudáfrica, en Australia, en China, en la India, etcétera. Entonces se expandieron muchísimo, hicieron honor a ese nombre y a esa bendición. Martín Lutero también nace de ahí. Los mayores escritores y estudiosos de la Biblia provienen de ahí. Incluso de Jafet después viene lo que nosotros conocemos en el Nuevo Testamento como los gentiles, ¿sí? Los que no eran los judíos, de ahí vienen también, de la línea de Jafet. Pero ¿qué creen? Cuando pensaban que todo era muy lindo, Jafet también quiere decir seducido. Y entonces esa seducción tiene dos connotaciones: seducción para lo bueno y seducción para lo malo. Si pensamos que es seducción para lo bueno, los gentiles se acuerdan que también recibieron a Cristo. Entonces, a ellos son seducidos a lo bueno, son seducidos hacia Cristo. Pero en la historia de la humanidad y en la historia de la tierra, los hijos de Jafet también van a ser seducidos a lo malo. Y entonces se van a unir a uno de sus primos, y van a hacer guerra contra Israel, y entonces van a pelear, y entonces van a atacar, y entonces en el fin de los tiempos, antes del gran juicio del trono blanco, la línea de Jafet va a ser destruida y vencida y derrotada y pisoteada. ¿Sí? Entonces todo ese desarrollo intelectual, toda esa capacidad artística, toda esa capacidad militar, esa creatividad y esa autoridad para ir a conquistar a las naciones, pues hasta ahí va a llegar. ¿Ok? Eso fue Jafet. Chale por los que les tocó Jafet. Luego vamos a ver a los hijos de Cam. En el versículo 6, los hijos de Cam, Cus, Misraim, Fut y Canaán. Y los hijos de Cus, Seba, Avila, Sabta, Raama y Sabteca. Y los hijos de Raama, Seba y Dedán. Y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso de la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Y fue el comienzo de su reino Babel, Erec, Acad y Calne, en la tierra de Sinar. De esta tierra salió para Asiria y edificó Nínive, Rehobot, Cala y Resén, entre Nínive y Cala, la cual es ciudad grande. Misraim engendró a Ludim, a Agnim, a Leabim y a Naphtuhim, a Patrusim, a Casluhim, de donde salieron los filisteos, y a Caftorim. Y Canaán engendró a Sidón, su primogénito, a Et, al Jebuseo, al Amorreo, al Gergeseo, al Ebeo,
al araceo, al cineo, al arbadeo, al semarreo y al amateo. Y después se dispersaron las familias de los cananeos, y fue el territorio de los cananeos desde Sidón en dirección de Gerar hasta Gaza, y en dirección de Sodoma, Gomorra, Adma y Seboim hasta Lasa. Estos son los hijos de Cam por sus familias, por sus lenguas, en sus tierras y en sus naciones. Pues ya nada más con lo que vimos ahí. Pues ya nomás con que el filisteo, entre leer los puros filisteos y Sodoma y Gomorra y Nínive, ya como que no hay mucho que rascarle. Pero vamos a ver unos pequeños detallitos. Fíjense bien, acá les tocó Cam, ni modo. El talento físico, la fuerza, la valentía, la habilidad manual, la guerra y ser grandes constructores. No suena muy maldecido, ¿verdad? Y luego Dios los bendijo y lograron conquistar y lograron construir y lograron cazar y lograron hacer muchas cosas. Y dice aquí que Nimrod fue muy famoso y fue un gran gobernante. Entonces, no suena mal, no suena como a maldición. Nosotros decimos, porque sabemos la historia de Sodoma y Gomorra y de Nínive y de los filisteos, por eso. Pero alguien que no conoce y que no sabe y dices, bueno, pues todos estos talentos, pues están padres, están bien. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que de Jehová es la tierra y su plenitud, ¿se acuerdan? Ok. ¿De quién es el dinero? ¿Seguros que es de Dios? No los vi muy seguros. El dinero es de Dios. Entonces Dios le place a quien se lo da. Y a él le plació dárselo a Nimrod y a él le plació dárselo a toda la descendencia de Cam. Les dio habilidades y les dio recursos. Porque él es el dueño. Él sabe lo que hace y cómo lo hace. ¿Sale? Entonces, aun cuando la línea bueno, no todos, pero Canaán estaba con maldición, porque así le tocó, Canaán ni había nacido y ya lo había maldecido su abuelo. Así le tocó, pues ni modo, y entonces, pero dijo Dios, bueno, van a estar maldecidos, pero van a tener recursos y van a tener muchos talentos. Entonces, vemos pues esas ciudades no muy lindas, y de la línea de Cam está todo el sur de Asia, la región que ya sabemos nosotros de Canaán, que la hemos leído muchas veces en la Biblia, y toda el África. Entonces vemos cómo la maldición de alguna u otra manera sí ha brincado generaciones y generaciones. ¿Por qué? Porque vemos que los pueblos más oprimidos son los del sur de Asia y toda el África. ¿Sí? De Canaán, bueno, pues todo en la vida sale mal. De la línea de Misraim, que es uno de los hijos, nacen los egipcios en particular. Entonces, pues bueno, ya sabemos que los egipcios tienen gran desarrollo arquitectónico y cultural, pero son los enemigos acérrimos del pueblo de Dios hasta hoy, hasta el día de hoy. Y fíjense bien, Canaán, ¿se acuerdan que les dije que quiere decir humillado? Bueno, también significa mercader. Y esto nos remite un poquito, ¿se acuerdan cuando Jesús llegó al templo y estaba lleno de qué? De mercaderes. Y les dijo, ¿pero cómo? Y los regañó y los puso parejos. ¿Por qué? Porque había una línea que había llegado hasta ahí y se había infiltrado donde no se tenía que infiltrar. Me voy a detener un poquito en Nimrod, que fíjense bien, Nimrod fue fuerte, fue afamado, fue un gran urbanista, fue un gran constructor, pero Nimrod quiere decir rebelión. Y entonces yo no sé si Nimrod estaba como resentido porque a él le había tocado nacer en la línea de la maldición, yo no sé si él lo sabía, la verdad la Biblia no lo dice, pero dado que su nombre significa rebelión, vemos a un tirano. Vemos a una persona con una sed de poder y una sed de conquistar y una sed de mandar y de ser gobierno y de ser el superior que los demás y querer gobernar. Y eso, cuando Dios creó al hombre, le dijo a Adán, te vas a enseñorear ¿de quién? De los animales. Y vas a labrar la tierra
y le dio un trabajo, pero jamás en el hombre Dios puso el chip de vas a mandar a los demás y vas a gobernar a los demás y vas a oprimir a los demás y vas a querer ser pues como un dictador. Eso es una semilla, un espíritu que queda por ahí de los gigantes. Esa es otra historia, pero por eso Dios lavó la tierra, porque la tierra había sido invadida por gigantes. Y ese espíritu de me sentaré en el trono de Dios y seré como Dios, que saben quién lo dijo, ¿verdad? Satanás. Ahí estaba renaciendo en Nimrod. Entonces Nimrod, por más afamado, por más constructor, por más habilidoso, fuerte, cazador, estaba en la línea de maldición. Nimrod creó algo que se llama monarquía. Eso quiere decir que una persona es rey sobre todos los demás y los demás son súbditos y los demás se aguantan porque si el rey dice, eso se tiene que hacer. El pueblo de Dios no estaba por una monarquía en un principio. El pueblo de Dios estaba diseñado para una teocracia. Una teocracia quiere decir que el que manda es Dios. Y entonces el pueblo dijo, no, queremos un rey como todos, ya no queremos que Dios nos mande, queremos que nos mande un hombre que se equivoca, un hombre que hace tonterías, un hombre que sí puede ser usado por Dios, pero vemos en la historia de la Biblia que pocos fueron usados por Dios. Entonces Israel dejó la teocracia por la monarquía. ¿Y la monarquía de dónde vino? De las maravillosas pretensiones de Nimrod. Entonces, sácatelas, pues no está padre. Finalmente, me voy a detener aquí poquito en la línea de Cus. Cus es otro de los descendientes y es uno de los primos, voy a decir, con los que Jafet en el fin de los tiempos se va a aliar para destruir al pueblo de Dios. Entonces, en esa gran batalla antes del trono blanco, la línea de Jafet y la línea de Cam, caput, hasta ahí van a llegar. Triste, muy duro, yo lo sé. Vamos a ir al versículo 21 para ver, me hace falta un equipo, me hace falta el equipo de los comunicólogos. A ti te tocó, Jafet, lo siento. El versículo 21 dice, también le nacieron hijos a Sem, padre de todos los hijos de Eber y hermano mayor de Jafet. Los hijos de Sem fueron Elam, Asur, Arfaxad, Lud y Aram. Y los hijos de Aram, Uz, Ul, Geter y más. Arfaxad engendró a Sala y Sala engendró a Eber. Y a Eber nacieron 2 hijos. El nombre del uno fue Peleg, porque en sus días fue repartida la tierra. Y el nombre de su hermano Joctán. Y Joctán engendró a Almodad, Selef, a Sarmabet, Gera, Adoram, Usal, Dicla, Obal, Abimael, Seba, Ofir, Avila y Jobab. Todos estos fueron hijos de Joctán. Y la tierra en la que habitaban fue desde Mesa en dirección de Sefar hasta la región montañosa del oriente. Estos fueron los hijos de Sem por sus familias, por sus lenguas, en sus tierras y en sus naciones. Entonces a la línea de Sem fue a la que le tocó la bendición, que son los que se sentaron aquí. Tuvieron a bien sentarse aquí en medio. Y entonces les tocó. De la línea de Sem se recibe la bendición. ¿Por qué? Porque de la línea de Sem van a ser Eber y luego Arfaxad y 9 generaciones después van a ser Abraham. Y sabemos que de Abraham surge el linaje de Jesús. Entonces, el linaje de Sem, ¿por qué les digo que son los comunicólogos? Porque en la línea de Sem vemos a lo largo de la historia de la Biblia gente que hablaba con Dios. Vemos a un Moisés que habla con Dios, vemos a un Jacob que habla con Dios, vemos a un David que habla con Dios, a los profetas que hablaban con Dios. Y entonces ellos estaban muy contentos hablando con Dios. Y entonces a través de ellos también se desarrolló la escritura.
en muchas etapas y en muchos pasos, pero se desarrolló la escritura de una manera más formal y ellos pudieron escribir la palabra de Dios. Moisés fue el primer autor de la Biblia cuando el lenguaje todavía no estaba tan desarrollado, la escritura, pero ellos fueron comunicólogos de palabra y por escrito, porque Dios les hablaba y lo escribían. Dios les hablaba, los inspiraba y ellos escribían. Entonces, fíjense bien, ¿se acuerdan que en el Génesis 12 Dios bendice a Abraham? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Que en Génesis 12 Dios le dice que en ti serán benditas todas las naciones. Y todos decimos, amén. Y lo tomamos y sí, yo quiero ser bendito y etcétera. Y entonces, y luego no de Abraham salió Ismael. Y luego se portaron igual que si los hubieran nacido de Cam y de Canaán y de los jebuseos y de los y de todos los que se sentaron por aquel lado. Entonces, ¿por qué Dios le dijo en ti van a ser benditas todas las familias de la tierra? Ahí era una palabra profética que se refiere al nacimiento de Jesús. Eso quiere decir que todos los que nacieron de Abraham tenían la posibilidad de recibir a Cristo. Muchos judíos hasta el día de hoy no reconocen a Jesucristo. Son benditos, son el pueblo de Dios, pero ellos no han tomado esa posibilidad. Entonces, nosotros tenemos toda esa posibilidad de haber venido de Sem, de Cam o de Jafet. Habría que hacernos una prueba de ADN muy complicada para saber de qué línea venimos. No sabemos. Lo más para atrás que nos podemos ir tal vez serán unos 200 años, pero en realidad no sabemos. Entonces dice el 32, estas son las familias de los hijos de Noé por sus descendencias en sus naciones, y de estos se esparcieron las naciones en la tierra después del diluvio. Ahora yo les quiero preguntar para que lo pensemos. A nosotros como iglesia del Nuevo Testamento, del siglo XXI, ¿qué tiene que ver esto con nosotros? ¿Por qué les tocó una parte? Si se quisieran cambiar de aquí, pues todos se van a quedar al medio, ¿verdad? Pues, ¿se podría o no se podría? ¿Están seguros? ¿Qué tan seguros están? Pues no veo que se muevan. O sea, entonces no están tan seguros. Si tú estás seguro que te puedes caminar y levantar, arrastrar tu silla y venirte al medio, entonces sí estás seguro. Entonces, fíjense bien, ¿cuál es el punto aquí? Dice, no, me da pena. No importa, sabemos que es un juego nada más y que donde estemos Dios está con nosotros. ¿Ok? Pero lo que podemos y debemos nosotros aprender de la historia de los hijos de Noé es, así como Jessie, le vamos a dar una estrellita al final, es querer escoger la bendición. Porque a lo mejor naciste o a lo mejor estás rodeado de la cultura de Jafet o de la cultura de Cam, donde hay mucha fuerza y mucha habilidad y mucho intelecto y mucho todo, pero no es bendición, no es lo mismo. ¿Qué podemos aprender para el día de hoy de esta historia? Más allá de un poco de historia y de contexto, uno tiene que decidirse por Cristo, exactamente. Vamos a ir a Lucas 12, por favor. Lucas 12, en la versión Reina Valera. Vamos a aprender algunas cosas acerca de la maldición, acerca de la grandeza y acerca de la bendición. Y yo espero que al final del mensaje ustedes escojan la bendición. En Lucas 12, versículo 15, dice el Señor,
mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Entonces podemos aquí aprender que la maldición es muy tentadora. El deseo de poder, todas esas capacidades, esa fortaleza y esa habilidad que al menos Nimrod tenía, o que de los descendientes de Misraim, todas esas capacidades que han tenido los egipcios, pues es algo muy tentador. Y aquellos, aún todos nosotros, yo, ustedes, conocemos personas que no conocen a Dios y les va de maravilla. Que dices, wow, qué padrísimo le va a esa persona y no conoce a Dios. Entonces, con esto aprendemos que pues hay personas que tal vez pueden tener mucho éxito, mucho desarrollo en este mundo. Esa es la clave. Hay gente que no conoce a Dios y es muy exitosa y tiene mucho desarrollo y dices, ¿pero cómo? Sí, calma, su éxito y su desarrollo es en esta tierra, no en la venidera. Para tener éxito en la tierra venidera hay que estar en la bendición, hay que estar con Cristo. Entonces, por eso el Señor Jesús en Lucas les dice, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Cálmate, iglesia. Nimrod hizo muchas cosas muy grandes. Misraim hizo cosas muy maravillosas y muy grandes que se van a quedar en esta tierra, que no les ha servido de nada para la posteridad. Y saben que eso es algo muy arraigado en la cultura mexicana. En la cultura mexicana nosotros decimos, ¿tengo dinero? Dios me está bendiciendo tanto, amén, aleluya, gloria a Dios, estoy en bendición. Y si no tengo dinero, dices, híjole, pues cómo quisiera que Dios me bendijera, porque no llego, no me alcanza, sufro, se me cae el pelo, me da gastritis, qué sé yo. En México tenemos la pésima costumbre de medir la bendición de Dios en base a los billetes que tenemos. Y esto, mis queridos hermanos, no es así. Porque hay muchas cosas, unas bendiciones mayores que los billetes. Entonces necesitamos agarrar la Biblia y hacernos un lavado de ideas mexicanas, porque el dinero no significa que estamos bendecidos o que no estamos bendecidos. Pensamos que si tenemos dinero Dios está con nosotros y que si no tenemos dinero Dios no está con nosotros. Tú pregúntale a Pablo cuando estaba en la cárcel. Estaba encadenado en una cárcel donde había excrementos, ratas y cucarachas. ¿Y ustedes creen que se sentía maldecido o bendecido? Y a nosotros se nos va la luz. Dios, ¿por qué a mí? Yo que te amo y te alabo. O sea, nos pasa cualquier cosa y creemos que estamos salados. O sea, nada. Y no, la maldición es muy tentadora, la maldición deslumbra, pero no necesariamente. Otras personas dicen, voy a ver si esto es de Dios, y luego oran, Señor, si es de Dios que haga esto, que tenga el dinero para hacerlo. No necesariamente. Puedes tener todo el dinero del mundo y que Dios te diga, no. Y puedes tener 0 pesos, es más, deja tus 0 pesos, menos $500,000 de pesos y Dios te diga, órale, muévete como vas, porque es mi voluntad. ¿Ustedes creen que José en la cárcel, tirado, perdido, greñudo, barbudo, sin bañarse, tenía dinero para presentarse, comprarse un traje Armani, Dolce Gabbana, ir a la barbería, que lo pusieran muy guapo y presentarse delante de Faraón? No. ¿Y a Dios le importó eso? No.
Entonces, aunque la maldición sea muy tentadora, ojo, por eso Jesús les dijo: guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Luego nos vamos a ir al Salmo 73:3, también de la Reina Valera, por favor. En lo que encuentran la página o en lo que el celular quiere. Salmo 73:3 de la versión Reina Valera dice: porque tuve envidia de los arrogantes viendo la prosperidad de los impíos. Sácatelas. Tuve envidia de los arrogantes viendo la prosperidad de los impíos. Por favor, cuando tú ores y vayas delante de Dios, ya sea que estés en la cocina, en el carro, en tu cama, en donde tú estés, no llegues a pedir ser como Nimrod. Te lo pido desde lo más profundo de mi ser, y ahí sí a título personal. No llegues a pedir riqueza, poder, no llegues a pedir quiero tener autoridad y quiero mandar y quiero ser habilidoso y quiero ser alguien de bien, Señor. Ya nomás porque decimos bien pensamos que ya estamos muy santos. Dios conoce las cosas que necesitamos. Dios conoce y sabe perfectamente, no nomás qué necesitamos, qué anhelamos, qué queremos, pero que no sea tu prioridad. Si le puedes decir: Señor, pues ¿a quién iré si no a ti? Mira la factura, glup. Sí podemos, pero que no sea tu cosa de todos los días, duro y dale, Señor, y dame, y dame, y dame, y dame, y dame, porque es el espíritu de Nimrod. Nimrod empezó siendo gobernante de 4 ciudades y eso no le bastaba. Si no te basta en tu corazón, más allá de lo que digan los bancos, si no te basta lo que tienes ahorita, no va a haber millón ni millones que te basten. ¿Por qué? Porque hay que estar contento ahorita para poder estar contento después. Si tú te das cuenta que dices: ándale, ayer oré pidiendo más dinero y antier también y hoy en la mañana también oré pidiendo por más dinero, alarmita, espíritu de Nimrod queriendo surgir de tu ser. Aguas. ¿Por qué tampoco debemos de pedir ser como Nimrod? Por lo que les decía hace rato. Lo de Nimrod se acabó, Nimrod se murió, sus hijos se murieron. Muchas de las ciudades, Babel, por ejemplo, ¿qué pasó con Babel? Dios en 2 segundos dijo: adiós. Se sacó así la escobita y ¿no? ¿Y de qué le sirvió? La riqueza de la maldición se acaba. No. Pues no. ¿Qué le pasó a Sodoma y a Gomorra? Agarró Dios, se metió la mano en la bolsa y agarró unas canicas y sácatelas. Y hasta ahí llegaron. Ya no me parece tan tentador. Ya no me parece tan atractivo si me va a tocar un catorrazo. Fíjense bien, otra cosa que podemos nosotros aprender es que el enemigo siempre nos va a ofrecer el poder como el mejor regalo. Incluso a Jesús lo tentó con el poder, ¿se acuerdan? Cuando después de los 40 días lo tentó con poder. ¿Por qué? Porque el enemigo sabe, dado que él fue protagonista de ese mismo asunto, sabe que para nosotros es muy tentador el poder. Es algo que se ve como una fruta suculenta. ¿No le dijo eso a Eva? Ten la fruta y vas a tener el conocimiento y vas a ser como Dios. Y ahí va Eva. Y cayó. Si cayó Eva, que veía a Dios, ¿ustedes creen que no vamos a caer tú y yo si no nos cuidamos, si no guardamos nuestro corazón? Tenemos que guardar nuestro corazón. Por eso, quiero que me acompañen por favor a Mateo 6:21, en la Reina Valera también.
Mateo 6:21 dice, porque donde está vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. Y entonces Jesús sabía eso. Jesús sabía que si nuestro corazón está en el dinero, en el poder, en las cosas palpables y materiales, pues no nos iba a ir bien. Por eso les dijo, aguas, cuiden su corazón. Fíjense bien, en 1942, un autor inglés que se llama C.S. Lewis escribió un libro que se llama Cartas del Diablo a su sobrino, el cual se los recomiendo mucho. Ya si no van a leer la Biblia, porque quieren como leer otra cosa, en vez de leer Harry Potter o una cosa así, pues lean mejor las Cartas del Diablo a su sobrino. Es un librito bien chiquito que se trata de un diablo veterano entrenando a un diablo joven a cómo tratar a su humano que le tocó. Entonces, una de las cosas que les dice es que la prosperidad une al hombre al mundo. Y le dice, cuando el hombre es próspero, siente que ha encontrado su lugar en el mundo, siente que ya la hizo, siente que ya es poderoso, siente un deseo por ser mejor cada vez. Y eso, querido diablito, es lo que a nosotros nos conviene. Porque entre más el mundo se anida en su corazón, más se van a alejar de nuestro enemigo, o sea, de Dios. Entonces, yo cuando leí esas palabras en ese libro dije, ay, que Dios mío, el Señor inspiró a este autor porque cosa más cierta no pudo haber dicho. Cuando nosotros nos enamoramos de las cosas de este mundo, quitamos la mirada de Dios y nos vamos en pos de esas cosas. Entonces, la maldición puede ser tentadora. La grandeza de Jafet puede ser engañosa. Y entonces nos vamos a ir a Eclesiastés 5, 18 y 19. Y vamos a ver, como se los comentaba en un principio, que podemos ser grandes para lo bueno, pero también grandes para lo malo. Así, Eclesiastés 5, 18 y 19. Dice el versículo 18, he aquí pues el bien que yo he visto, que lo bueno es comer y beber y gozar uno del bien de todo su trabajo, con que se fatiga debajo del sol todos los días de su vida que Dios le ha dado, porque esta es su parte. Asimismo, a todo hombre a quien Dios da riqueza y bienes, da también facultad para que coma de ellas y tome su parte y goce de su trabajo. Esto es don de Dios. Lo que decíamos hace rato, Dios es el dueño del dinero y Él se lo da a quien Él quiere y como Él quiere. Pero nosotros sabemos que Salomón, por ejemplo, hizo cosas muy buenas como construir el templo, pero también hizo cosas muy malas como mantener a 700 mujeres y suegras y concubinas y construirles un palacio a cada una, y su corazón se alejó de Dios. Entonces, cuando Dios te dé algo que te puede dar muchas cosas, claro que te puede dar muchas cosas, pero cuando Dios te dé algo, cuídate de usarlo para lo bueno, no para lo malo. Así como Jafet fue seducido a la salvación, pero también fue seducido a la guerra contra Israel, cuídate. Y te voy a dar un ejemplo bien sencillo todos los días. Dios te da un celular y puede ser un celular para que hables con tu familia, para que leas un devocional en la mañana, para que estés con internet comunicado, para muchas cosas muy buenas. Hasta podemos hacer pagos, nuestros compromisos, pero también lo podemos usar para lo malo, porque en vez de acercarnos a nuestra familia, nos aleja de nuestra familia, porque nos vamos. También lo podemos utilizar para ver cosas que no deberíamos de ver, porque son impropias de un hijo de Dios. Entonces, a nuestro alcance están cosas que las podemos usar para lo bueno o cosas que las podemos usar para lo malo. Acompáñenme, por favor, a 1 Corintios 4:7. Voy a leer la Reina Valera contemporánea, que es muy parecida a la de 1960, pero me gustó un poquito más. 1 Corintios 4:7 dice, porque ¿quién te hace superior
¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te jactas como si no te lo hubieran dado? Dios nos ha dado todo lo que tenemos, todo lo que tenemos, todo lo que somos, Dios nos lo ha dado. Lo tenemos que usar para lo bueno. Si Dios te dio esa cara, si Dios te dio ese cuerpo, si Dios te dio esos dones, esas habilidades, incluso esas manías que todos tenemos, Dios te las dio y Dios las puso ahí para un propósito edificante, para un propósito de bendición. Otra cosa que podemos aprender de la grandeza de Jafet es que de nada sirve ser el más grande como Jafet si al final hay un propósito de derrota como el de Magog, que va a perder desastrosamente. Acompáñenme por favor a Colosenses 3, en el versículo 2 y 3. Voy a leer la versión Palabra de Dios para Todos. Dice a partir del versículo 2: concéntrense en las cosas celestiales y no en las terrenales, pues ustedes han muerto a su vieja manera de vivir y ahora la nueva vida que disfrutan con Cristo está guardada en Dios. Por eso, cuando vuelva Cristo, que es su vida, ustedes compartirán su gloria. A Jafet la gloria se le va a acabar un día de estos. El Señor va a decidir regresar y hasta ahí va a llegar Jafet. Pero los que estemos en bendición vamos a compartir su gloria. Entonces, por eso dice en el versículo 2, concéntrense en las cosas celestiales y no en las terrenales. Nosotros debemos anhelar compartir la gloria de Cristo y no como Nimrod para decir que somos más y que estamos muy empoderados, sino para estar con Él, para estar sentados a su lado, recargados así como Juan en su corazón. Por eso debemos querer compartir su trono y su gloria, nada más para estar con Él, no para decir, ay, es que yo ahora, mira, te voy a sacar mi charola y te voy a decir que yo soy el que está sentado con Él meramente. En 2 de Corintios, allá adelantito, atrás, 2 de Corintios 4:18, en la Reina Valera, dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Este versículo me encantó y me súper maravilló y me cautivó. ¿Por qué? Porque las cosas que no se ven son las que verdaderamente importan. La relación que tenemos con Dios es mejor que el carro que traemos. La relación con Dios que nosotros podamos llegar a desarrollar es mejor que lo que me digan. Una medalla, un trofeo, un título, una maestría, un doctorado, un negocio propio, lo que sea. Aún los mayores logros, la mayor cantidad de dinero, la mejor salud se van a acabar. Pero nuestra relación con Dios, no. Entonces, la grandeza de Jafet es engañosita, nos seduce, pero se va a acabar, lo siento. Gálatas 3, 7 y 9, ahí vamos a empezar a ver que lo mejor de lo mejor de lo mejor es la bendición. ¿Y por qué? Sobre todo el por qué. ¿Por qué? Número 1, porque ni los grandes, maravillosos constructores que estaban endinerados de la maldición, ni los maravillosos y non plus ultra y nunca vistos de la línea de Jafet reciben las bendiciones que se les dan gratuitamente a la línea de Sem, a los que están en la bendición. Gálatas 3, 7, voy a leer el 7 y el 9, dice, voy a leer la Nueva Traducción Viviente, perdón. Así que los verdaderos hijos de Abraham son los que ponen su fe en Dios. Y el 9 dice, así que todos los que ponen su fe en Cristo participan de la misma bendición que recibió Abraham por causa de su fe. La TLA dice a todos los que confían en Dios como lo hizo Abraham. Entonces dices, yo no sé si soy descendiente de Cam o de Jafet,
Pero aquí nos está diciendo que si creemos en Cristo, vamos a ser linaje de Abraham. Entonces, como Jessy se brincó hace rato a la sección de la bendición, cuando nosotros recibimos a Cristo y el don del Espíritu Santo, no le hace en donde hayas nacido, tú te brincas al lado de la bendición. Y entonces tienes acceso a bendiciones que ningún otro tiene, que nadie más, que son para ti gratis porque Dios te ama mucho. Nada más y nada menos. Entonces, ahí en el capítulo 4 mismo de Gálatas, en el 4:28 dice, así que hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Y yo, híjola, no hay palabras que para mí alcancen de manera elocuente a decirles lo que para mí significa que ahora no importa mi apellido, no importa dónde nací, no importa cómo era mi papá, ni mi mamá, ni mis abuelos, ni mis ancestros, no me interesa, porque ahora soy hija de la promesa. Y entonces no importa si en mí estaba el espíritu de Nimrod, o de Jafet, o de Gog, o de Magog, o de Misraim, no importa, porque ahora soy de la descendencia de Jesús. Soy de la familia de Dios. Y entonces, fíjense bien, nos vamos a ir ahí atrásito a Gálatas 3, los versículos 13 y 14, que dice, voy a leer la NTV, pero Cristo nos ha rescatado de la maldición dictada en la ley cuando fue colgado en la cruz, cargó sobre sí la maldición de nuestras fechorías, pues está escrito, maldito todo el que es colgado de un madero. El 14, mediante Cristo Jesús, Dios bendijo a los gentiles, ahí no importa si eres de Jafet, con la misma bendición que le prometió a Abraham, a fin de que los creyentes pudiéramos recibir por medio de la fe al Espíritu Santo prometido. Esto que nos dice que las bendiciones de Dios, más allá de la bendición material que sí te puede dar, la mayor bendición es la bendición espiritual. Dice aquí el Espíritu Santo prometido. Dios te puede dar dinero, Dios te puede dar fama y fortuna, así suena como eslogan de Hollywood. Lo puede hacer, claro que lo puede hacer, pero no debemos de valorar esas cosas más que las bendiciones espirituales, que el Espíritu Santo prometido. Fíjense bien, en el Antiguo Testamento, la mayoría de las veces que Dios bendecía a la gente era con cuestiones materiales. Cuando Dios bendijo a un rey o a otro rey, le dijo, y te voy a dar la tierra, y te voy a dar ganados, y te voy a dar más tierra, y te voy a dar no sé, lo que se les ocurra. Pero, y a veces nosotros nos vamos con la finta de que pues, si a él le dio tierra, pues yo también voy a bailar el jarabe tapatío en esta tierra para que Dios me la dé a mí también, ¿no? Pero nos vamos con la finta, ¿por qué? Porque esas bendiciones materiales del Antiguo Testamento son sombra y figura de las bendiciones espirituales que íbamos a recibir, que son Cristo y el Espíritu Santo, la salvación, la vida eterna, el gozo, la paz, la paciencia, la restauración de nuestra familia, etcétera. Sí, Dios sí nos puede dar cosas materiales, pero las cosas materiales no son eternas, como leímos hace rato. Las que no se ven, esas sí son eternas. Y vamos a leer ahora Primera de Juan, capítulo 2. Primera de Juan, capítulo 2, versículos 24 y 25, que dice, lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también nosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Si nosotros permanecemos en Dios, podemos estar seguros de nuestro futuro. Que GNP, ni Seguros Monterrey, ni que nada. Si lo tenemos, qué bueno, pero si no lo tenemos, sabemos que más allá del futuro en esta tierra, tenemos un futuro asegurado en la vida eterna. Y dices, yo quería algo en esta tierra. Si lo tienes, qué bueno. Si no, examina tu corazón. Y son palabras duras que Dios me habló, pero dije, sí, ni modo, me tocó.
Ya todos conocemos que Mateo 6:33, ¿qué dice? Busca primero el reino de Dios y su justicia divina y todas estas cosas te serán añadidas. Y ya lo decimos así como sonsanete, pero no lo vivimos. Porque no buscamos a veces primero el reino de Dios, buscamos otras cosas. Entonces, aunque Cantinflas sea aquí como muy famoso por todas las cosas que buscaba, no buscaba el reino de Dios. Y nosotros sí debemos de buscar el reino de Dios. ¿Por qué? Porque cuando buscamos el reino de Dios, nuestras necesidades son suplidas. Y no solo necesidades económicas, necesidades emocionales, espirituales, familiares, lo que sea, Dios lo va a suplir. Fíjense, la versión Palabra de Dios para Todos dice: y se les dará todo lo que necesitan. Señor, pero te lo prometo que necesito un carro deportivo que, ¿verdad?, vaya a 200 kilómetros por hora por el periférico. Esa es mi mayor necesidad. Dice, se les dará todo lo que necesitan. Más allá de que si el pavimento está como para ese tipo de carros. Dios te dará lo que necesitas. Entonces, si hay algo que no tienes, es porque no lo necesitas hoy. A lo mejor mañana sí lo vas a necesitar y a lo mejor mañana Dios sí te lo va a dar. Pero hoy, si no lo tienes, es que no lo necesitas. Examina tu corazón. Al final, última cita que vamos a leer está en Primera de Juan, capítulo 2. Versículos 15 y 17, voy a leer la Nueva Traducción Viviente. Dice: no amen a este mundo ni las cosas que les ofrece, porque cuando aman al mundo no tienen el amor del Padre en ustedes. Pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Nada de eso proviene del Padre, sino que viene del mundo. Y este mundo se acaba junto con todo lo que la gente tanto desea. Pero el que hace lo que a Dios le agrada, vivirá para siempre. Fíjense bien, en el versículo 16 dice que el mundo nos ofrece, número 1, un intenso deseo por el placer físico. Número 2, un deseo insaciable por todo lo que vemos. Y número 3, el orgullo de nuestros logros y nuestras posesiones. El enemigo y el mundo todos los días están así. Hello, soy la ambición. Hello, soy el deseo insaciable. Hello, soy el orgullo de todo lo que has logrado en esta vida. Todos los días está tocando a nuestra puerta. Nosotros debemos de amar a Dios, de no amar al mundo. Debemos hacer lo que a Dios le agrada. ¿Por qué? Porque todo lo que tenemos en este mundo se va a acabar. Las mejores bendiciones que nosotros podemos tener son espirituales. Y el mundo y el enemigo nos quieren distraer de esas bendiciones espirituales. Por aquí yo traje unas hojitas, que si quieren al final les regalo una. En esta hojita nomás me cupieron 38 bendiciones. En la Biblia hay más de 3,000 para ti, gratis, a tu alcance. Si ya tienes una Biblia, ya las tienes. Saúl, pues dásela si quieres a Juanita, y ahí Juanita, si alguien la desea, pues se la puede llevar. Pregúntenme si la salvación se puede comprar con dinero. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento llega con título escolar o sin título escolar. El perdón de los pecados no se puede comprar con dinero. Parezco anuncio de Mastercard, ya lo sé, pero lo que quiero que veamos es que dice: mi paz os dejo, mi paz os doy, yo no se las doy como el mundo las da. No tengan miedo. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos y no desmayamos. Amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas, que tengas salud,
Que misericordia y paz y amor te sean multiplicados. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Tus pecados te son perdonados. Eres nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. Todas las promesas de Dios para tu vida son en Él sí y en Él amén. Ya no habrá más lloro, no habrá más maldición, porque verás su rostro, no habrá clamor. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, vas a ser salvo, no solamente tú, sino tu casa. Ya me brinqué muchas, no las estoy leyendo todas. Dios nos ha hecho parte de su familia. Dios nos ha brincado a través de Jesús de las secciones de la maldición y de la supuesta grandeza al área de la bendición. Escoge la bendición, por favor. Si tú vives para Dios, si tú te agarras de la mano de Dios, todas tus necesidades van a ser suplidas, pero que tus ojos no estén puestos ni en las necesidades, ni en los logros, ni siquiera en la provisión. Si tú quieres verdaderamente ser bendecido, tienes que ser del linaje de Jesús. Vamos a orar.